el poder de hacer nuestras propias organizaciones, las asociaciones, tanto la CONAI se ha opuesto, ha sido un obstáculo para que nosotros, digamos, no podamos ejercer ese derecho. Y por lo tanto vemos aquí que nosotros hemos expuesto de que hemos luchado por defender la ley de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas, el cual le da el derecho al pueblo indígena, ¿verdad?, formar, hacer sus propias organizaciones. ¿Por qué? Porque nuestra cultura, nuestra forma de pensar y de vivir es muy diferente. Nunca lo van a poder entender. Esto no lo hemos aprendido. Esto es algo que lo hemos aprendido desde que nacemos con nuestra mamá, nuestros abuelos. Mi mamá me cuenta las historias de mi abuelita, de mis abuelitos, cómo pensaban y cómo, por ejemplo, yo sé hacer artesanía. ¿Y cómo se dio eso? Mi mamá lo aprendió con mi abuelo, a pesar de que era un hombre, y él hacía artesanía. Y entonces mi mamá aprendió y yo aprendí con ella. También me enseñó a trabajar, cultivar la tierra. Sembramos lo propio, no sembramos transgénico. Gracias yo siempre digo, mi mamá no sabe leer, no sabe escribir. Sin embargo, yo en todo tiempo recuerdo a mi mamá que me ha dado buen ejemplo. Y de esta manera han sido en todas las comunidades indígenas que los mayores son los que transmiten la sabiduría a los jóvenes. Y por eso estamos aquí, ¿verdad?, luchando para defender esos derechos. Para el gobierno nosotros somos un obstáculo. Para el gobierno nosotros somos gente de otro planeta. Pero no hemos dado a conocer. Es un país democrático y sin embargo nosotros hemos sufrido esa persecución, ese desprecio, esa discriminación. Y gracias a que tenemos el convenio 169, las declaraciones de las Naciones Unidas, la ley indígena, ¿verdad?, que le da derecho a los indígenas, pero que no se ha puesto en práctica. Queremos nosotros hacer, como dice, algo ajeno, es algo propio, nuestro. Como la compañera ahora traducía en pocas palabras, en obreros, a las demás compañeras, porque ellas casi no entienden muy bien el español. Y así hay en las comunidades muchas mujeres y hombres que no entienden, entonces hay que transmitirles en obreros para que ellos puedan entender qué es lo que se está hablando, qué es lo que se quiere, qué es lo que se pretende y qué es lo que el gobierno quiere hacer con nosotros y qué es lo que nosotros queremos. Entonces es la única manera, ¿verdad? No es con los proyectos transnacionales, es otra cosa, ajena a nuestra cultura, a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de gobernar. Hemos dicho varias veces, la institución de CONAI es ente del Estado, institución del gobierno, la Asociación de Desarrollo, es la mano derecha del Estado, y nunca van a dar la cara por apoyar para que la ley indígena pase, para que el desarrollo autónomo pase. Más bien ha sido un obstáculo. Yo tengo documentos donde ellos se oponen y dicen que también quieren decir de que están haciendo algo bueno, que no sé qué, que no sé cuánto, pero es mentira. Porque ya como decía ahora temprano, hablamos un poco de la cedulación. Ellos, después de que ya estaba la ley de cedulación ya vigente, todavía se metían a decir, no, pero es que usted tiene que aceptar el número 8. El número 8 es extranjero. Y cuando los indígenas somos extranjeros, nunca jamás vamos a aceptar que somos extranjeros, porque somos de aquí, de este suelo. Y por eso luchamos, y gracias a que ganamos, el gobierno no ha dado así por así. Luchamos por el convenio 169, que fue firmado, ratificado en 1992, y toda la lucha la hemos dado así, de una manera muy sacrificada, que yo pienso, yo no digo, pero ¿cómo es posible que un país democrático, un país libre, un país con todos los derechos, sin embargo, esos derechos no se aplican, esos derechos no están ajenos a nosotros? Pero gracias a que nosotros seguimos luchando para mantener la cultura
defender la tierra y poder sembrar en ella para enseñar a nuestros hijos, así como mi mamá me ha enseñado a mí, me ha enseñado el respeto. Pero para los grandes, para los diputados, para los gobiernos, nosotros somos rebeldes, no somos rebeldes. Y cuando estuviéramos pidiendo otra cosa, fuéramos rebeldes. Nosotros no somos rebeldes. Estamos solicitando, pidiéndole, exigiendo algo que ya está establecido, que está en el decreto, que los territorios dicen que son de los indígenas. Solamente son de los indígenas, que los indígenas pueden explotar los recursos que están dentro de los territorios indígenas. Pero ya se nos ha hecho difícil. A nosotros nos dieron, nos golpearon en la Asamblea Legislativa en el 2010, el 9 de agosto de 2010, nos dieron una paliza. En la madrugada, ahora que hace más frío, nos echaron afuera, ¿verdad? Yo digo nos echaron porque yo dormí afuera en el pasillo digo que dormí, no dormí esa noche, acompañada de la diputada Carmen Granado, por la cual no me pudieron sacar afuera, ¿verdad? Y entonces yo pienso que eso es una injusticia cuando nosotros tenemos que dar la cara por estas cosas. Más bien, debiera darle vergüenza a los diputados y al presidente de hacer esas barbaridades con nosotros, las comunidades indígenas. Porque si nosotros no estamos pidiendo que nos devuelvan toda la riqueza que nos han quitado, no estamos reclamando eso. Estamos pidiendo nada más que nos respeten el pedacillo de tierra que ya está por decreto, que nos den el derecho de organizarnos, de pensar a nuestra forma, a como lo hemos venido viviendo. Esto no lo hemos aprendido de otros países, de otras comunidades. Es algo de nuestro antepasado. Entonces, en esta tarde hemos analizado y hemos visto muchas cosas que será de mucho beneficio no solamente para nosotros los indígenas, sino para todo el pueblo costarricense. Porque nosotros estamos luchando por algo limpio, puro. No estamos metiendo transnacionales ni ninguna empresa que viene a hacer daño al país. Entonces yo creo que necesitamos el apoyo de todo el pueblo costarricense para que vivamos, como dice, una vida digna de respeto, de justicia, a como lo dice que es democrático el país de Costa Rica. Muchas gracias.